Como veis, este primer vídeo es de neumonías y masas Hola, pulmonares. compañeros. Disculpa, el primero, si más que nada lo que hace es espera, a ver, una presentación de lo que es el curso y luego ya empezamos con neumonías y masas. ¿Os parece? Más que nada, ok. porque hay gente que a lo mejor no estuvo el otro día y entonces sabrá un poco de qué va. Perfecto, Tony. Perfecto. ¿Vale? Hola, compañeros. Os doy la bienvenida al nuevo curso que hemos generado junto con los compañeros de Pfizer. En él vais a poder ver dos bloques. Vais a participar primero en una serie de preguntas y respuestas con un experto, una conversación muy informal donde os vais a introducir en diversos temas de la ecografía torácica. Posteriormente, en un segundo bloque, vamos a desarrollar un caso clínico con el que podáis poner en práctica todo lo que os hemos enseñado en los minutos anteriores. Posteriormente, os harán llegar a casa, vía email, una serie de mensajes claros que quiero que os llevéis en cada uno de estos temas. Espero que lo disfrutéis. Bueno, Antonio, el enemigo público número 1 de los ultrasonidos son el aire. Las dos patologías que queremos comentar hoy, la neumonía y la neoplasia, se dan en el órgano que contiene aire por excelencia, como son los pulmones. ¿No sería útil, en este caso, una ecografía para ver este tipo de patologías? Muy buena, Javi. La verdad que me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Sí que es cierto y sabemos que el aire es el enemigo de los ultrasonidos no se desplazan bien por el aire, pero en este caso concreto de las dos patologías que vamos a hablar, de las neumonías y las neoplasias, hay que tener en cuenta que ese pulmón, ese aire se consolida, ya sea como un proceso neumónico o como sea una patología sólida como pueda ser una neoplasia. O sea, me estás diciendo que yo ahora mismo me encuentro con un paciente que tiene una clínica infecciosa y tú estás defendiendo que sería útil hacerle una ecografía a estos pacientes. Por supuesto, Javi, la verdad que sí, ¿no? Sería realmente útil hacerle una ecografía, puesto que pues podemos obtener muchos datos de esta ecografía y a continuación os lo voy a presentar lo voy a resumir mediante esta serie de características que podemos evidenciar en una ecografía. Vamos a hablar de la hepatización pulmonar, vamos a hablar del broncograma aéreo y el broncograma fluido y vamos a localizar el derrame pleural asociado a estas neumonías. Estamos acostumbrados a intentar diagnosticar las neumonías mediante placa de tórax, donde vemos consolidación en tal lóbulo o ciertas características. Lo que quiero es que cambiemos un poquito el chip y aprendamos a hacernos con esta imagen ecográfica, donde reúne todas esas series de características que os he comentado antes, ¿no? La hepatización pulmonar, el broncograma aéreo y el broncograma fluido y el derrame pleural que lo va a acompañar. En este vídeo, por ejemplo, podemos ver una fina lámina de derrame pleural, esa hepatización. Tony, yo no estoy viendo la No pantalla. se ve bien, ¿no? No. ¿Sí? No se ve, no es que no se ve bien, es que no se ve. Fluido que caracteriza a las neumonías. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Sí, ahora. Te compro la ecografía. ¿De aquí, más o menos? Un poco atrás. Y el derrame pleural. Un poco atrás. Ahí. Analizar el derrame pleural asociado a estas neumonías. Estamos acostumbrados a intentar diagnosticar las neumonías mediante placa de tórax, donde vemos consolidación en tal lóbulo o ciertas características. Lo que quiero es que cambiemos un poquito el chip y aprendamos a hacernos con esta imagen ecográfica, donde reúne todas esas series de características que os he comentado antes, ¿no? La hepatización pulmonar, el broncograma aéreo y el broncograma fluido y el derrame pleural que lo va a acompañar. En este vídeo, por ejemplo, podemos ver una fina lámina de derrame pleural, esa hepatización en este caso del lóbulo inferior izquierdo, puesto que también vemos el bazo bajo el diafragma, y este broncograma aéreo y este broncograma fluido que caracteriza a las neumonías.
Venga, te compro la ecografía para el diagnóstico de una patología como una neumonía. Pero una vez que tengo diagnosticado a ese paciente, ese ecógrafo, que ya lo he usado para diagnosticarlo, ¿voy a tener otra utilidad con ese paciente a lo largo que pasan los días? Pues sí, Javi, la verdad que la evolución ecográfica de la neumonía pues es realmente importante, ya sea hacia una resolución de la neumonía, y aquí, como os presento en este caso, es la evolución unos días más tarde, 48 horas más tarde, del proceso neumónico que os había presentado antes. Veis cómo anteriormente la neumonía, que aproximadamente tenía unos 13 centímetros de longitud, 13 centímetros de tamaño, ha disminuido considerablemente, y el derrame pleural también ha disminuido. Aparte, en grandes neumonías, lo que también podemos objetivar, sobre todo también en casos de que sean infecciones por anaerobios, pues son ciertas zonas o puntos de necrosis. No obstante, si la evolución de una neumonía no sea favorable y presentara complicaciones como pueda ser este derrame pleural, también nos sería muy útil la ecografía torácica para poder comprobar esos derrames pleurales. Encima, podemos en algunos casos objetivar mediante ultrasonidos que la presencia de tabiques en el seno de un derrame pleural, y por supuesto en ese caso lo que la ecografía nos aportará la decisión de instaurar un drenaje torácico, como vemos en las imágenes, para poder instilar uroquinasa y de esta forma deshacer los tabiques, ya que si no, ese derrame pleural muy seguramente no llegará a solucionarse exclusivamente con antibiótico endovenoso. Como veis en las imágenes, la ecografía nos ayuda como técnica o como apoyo a la hora de localizar e insertar ese drenaje torácico. Muy bien, me ha quedado claro que tengo una ecografía para diagnosticar una neumonía, para hacer un seguimiento, ver sus complicaciones, pero las neoplasias también hemos hablado que se desarrollan en el seno del parénquima pulmonar, y hay técnicas como la radiografía en el que a veces nos hace dudar de si tenemos un paciente con una neumonía o tenemos un paciente con una neoplasia cuando la clínica no es muy florida. Entonces, ¿nos valdría la ecografía en esta serie de casos para diferenciar entre una neumonía y una neoplasia? Pues la verdad que una muy buena pregunta. Es cierto que la ecografía nos ayuda a obtener datos que nos harán diferenciar una patología de otra. Aquí presento esta tabla donde podéis ver referenciados todas estas diferencias a nivel de ecogenicidad, de forma, ¿no?, de contornos. Habrán diferencias que nos ayudarán a discernir y a orientar y así poder obtener un diagnóstico más conciso. Por ejemplo, aquí os pongo una imagen de una masa pulmonar periférica que contacta con pleura, y la imagen que obtendremos ecográfica será esta, ¿no?, una lesión heterogénea con bordes hiperecoicos, reforzados irregulares, con algunas digitaciones, como veis en la imagen y como os pongo en este vídeo a continuación. Veis como el paciente con la respiración, esta masa no se desplaza, a diferencia de la neumonía, en la que sí que veíamos broncograma aéreo y broncograma fluido. Aquí no obtenemos estas imágenes. Aquí os pongo dos vídeos paralelos para que veáis la diferencia entre uno y otro. El vídeo de la izquierda sería la neoplasia, y el vídeo de la derecha veríamos una neumonía con hepatización pulmonar, pequeño derrame pleural y broncograma aéreo y fluido. Aparte, el Doppler también es muy útil para poder diferenciar o para poder orientar el origen de esa imagen ecográfica patológica que estamos viendo. En el caso de las neoplasias, el Doppler captará de manera periférica por esa neovascularización que caracteriza a las neoplasias. Sin embargo, en el caso de la neumonía habrá un Doppler algo más aumentado respecto a las neoplasias, y no será periférico, sino que lo encontraremos de manera difusa en su interior.
Y podemos sacarle un plus de información a esa ecografía con respecto a una neoplasia. Podríamos, no sé, ¿qué otro tipo de información podríamos sacarle aparte de saber que es una neoplasia pulmonar? Vale, Javi, pues hay varias cosas que nos aporta extra o datos que nos pueden ser realmente útiles a la hora de realizar una ecografía. Por ejemplo, fijaros en los vídeos que os pongo, el hecho de saber si hay infiltración exclusivamente de la pleura visceral o pleura visceral y parietal. Esto, sobre todo a la hora de estadiar una neoplasia pulmonar, nos es verdaderamente útil. Por ejemplo, en el vídeo de la izquierda veis cómo esta imagen desaparece con la respiración. Esta lesión exclusivamente infiltra a la pleura visceral, no infiltra la pleura parietal, como es el caso del vídeo de la derecha, porque veis cómo con la respiración la imagen, la lesión, nos desaparece de la pantalla, ¿no? Aparte, no solo este dato que te he comentado, sino que también la ecografía nos resulta realmente útil para guiar procedimientos diagnósticos intervencionistas. Fijaros en este vídeo, como con una pistola de biopsia con aguja gruesa nos introducimos en la lesión y emitimos o disparamos para la obtención de una muestra, y todo es un proceso sumamente guiado por ecografía y seguro gracias a esto. Bueno, Antonio, la verdad es que por lo menos a mí me ha quedado bastante claro la utilidad de la ecografía para el diagnóstico y seguimiento de neumonía y para sacarle bastante provecho a información a una neoplasia pulmonar. Pero, no sé, lo que teníamos pensado para esto es que esto fuera muy práctico. Ha sido una explicación muy práctica, pero vamos a pasarlo hacia un paciente. ¿Tú has tenido últimamente algún paciente que hayas atendido en consulta o en planta, o algún compañero de urgencias que hayas tenido que pueda plasmar todo lo que nos has contado antes? Vale, Javi, la verdad que bueno, lo primero decirte que me alegro que te haya quedado todo claro, señal de que has estado atento. Esto por un lado. Y luego, pues sí, tengo un caso clínico que me gustaría presentaros. Es un varón de 57 años con una historia de tabaquismo importante, una dosis total acumulada de 50 paquetes al año. También tenía un consumo elevado de alcohol diario. Y yo le seguía en consulta por patología, un EPOC moderado, enfisematoso, no agudizador. El caso es que este paciente pues acude en esta ocasión a urgencias porque se quejaba de una disnea larvada de aproximadamente 3-4 semanas de evolución, mayor a la suya habitual. También presentaba un dolor en base costal derecha, que eso fue en realidad el motivo que le hizo acudir a urgencias. Luego, pues bueno, ampliando el interrogatorio, la anamnesis, se vio que también asociaba un cuadro constitucional con pérdida importante de peso en los últimos meses. Pues bueno, entre otras pruebas complementarias, se le realizó una radiografía de tórax, como veis en la imagen, que encontramos un derrame pleural de derecho y unas imágenes tipo masa en esta localización. Pues se le amplió el estudio radiológico y se le hizo un TAC, del que os traigo dos cortes, uno en ventana parénquima, donde os quiero mostrar el derrame pleural, y hay un pequeño implante pleural en esa misma zona, en la base derecha, y un corte en ventana parénquima donde bueno, pues vemos esa masa pulmonar heterogénea en la base derecha. Pues bueno, lo primero que hicimos, obviamente, al llegar a la planta fue este hombre estudiarlo con una ecografía torácica para ver qué información nos aportaba. Y la información era cuantiosa. Fijaros solo en este vídeo de escasos segundos, toda la información que nos aporta si lo analizamos bien. Fijaros cómo ese derrame es un derrame pleural de características isoecoicas, isoecogénicas, lo que ya nos orienta hacia un exudado, y asocia en la pleura parietal un pequeño implante de 1,5 centímetros aproximadamente, que podríamos sospechar que sea el origen de ese derrame pleural. Aparte, fijaros cómo hay una atelectasia pulmonar adyacente al derrame pleural,
y si nos fijamos bien, el paciente está respirando y esta atelectasia apenas se expande. Por tanto, es una atelectasia muy seguramente obstructiva porque algo haya endobronquial, en este caso ya sabemos que es una masa, que es lo que provoca toda esta situación, es una masa pulmonar la que condiciona esta atelectasia tipo obstructiva. Fijaros aparte que también tenemos más información todavía, que es justo bajo el diafragma encontramos un líquido ascítico, y en el perihepático, y fijaros cómo este hígado es un hígado cirrótico producto del consumo elevado de alcohol que tenía este paciente. Fijaros el gran listado de características que encontramos con esta ecografía, que hemos tardado ni 10 segundos en hacerla. Y bueno, a este paciente lo que se procedió es a realizar una biopsia con aguja gruesa ecoguiada, como veis en el vídeo, para lograr el diagnóstico. Todo con un procedimiento seguro gracias a los ultrasonidos, pues como veis en el vídeo se procedió a insertar la pistola de biopsia, se realizó el disparo y se extrajeron varios cilindros de aproximadamente entre 1,5 y 3 centímetros de longitud para obtener el diagnóstico. Finalmente, los compañeros de anatomía patológica orientaron el caso como a una patología neoplásica tipo escamoso. Y bueno, este paciente, por su estado avanzado de deterioro clínico, pues falleció al poco tiempo, ya que a pesar de tener el diagnóstico, no estaba en condiciones para mantener un tratamiento quimioterápico que pudiera ponerle solución a su cáncer. Bueno, ya hemos finalizado con neumonías y masas pulmonares y pasamos a COVID. Hola Cristina, hoy nos vamos a encargar de tratar el tema estrella de la medicina mundial, que es la infección pulmonar por la COVID-19. Esta pandemia nos ha hecho adaptarnos a una enfermedad que teníamos desconocida y hemos intentado adaptar los medios diagnósticos que teníamos para ver si alguno tenía utilidad y nos daba algo de información para este tipo de infecciones pulmonares. En la ecografía torácica, que es lo que nos estamos basando en nuestro curso, ¿tenemos algún tipo de utilidad de esos ecógrafos que tenemos ahí muchas veces aparcados para diagnosticar o pronosticar la evolución de la infección por la COVID-19? Pues sí, Javier, la verdad es que la ecografía ha sido una herramienta de gran utilidad a lo largo de toda esta pandemia de COVID y por muchos motivos. Lo primero es que nos permite estudiarla como en buenas condiciones, ya que, como veis aquí, todos sabéis que cuando hay aire en el pulmón, el aire provoca artefactos, no permite el paso del ultrasonido y hay patologías como esta que veis aquí a la izquierda, en la que si no está en contacto con la pared no podemos verla con los ultrasonidos, solo veríamos pues, los artefactos del pulmón. Sin embargo, aquellas patologías como esta otra de la derecha, en la que sí contacta con pared, sí que podemos ver esas patologías. ¿Qué ha ocurrido con la neumonía COVID? Pues que la neumonía COVID, precisamente, la afectación es subpleural. Es una enfermedad que comienza en el alveolo terminal y eso la hace muy fácilmente visible a nuestros ultrasonidos. Además de ser fácil de ver, se puede hacer con ecógrafos que entra el mismo médico que lleva al paciente, entra con su ecógrafo sin poner en peligro a otros personales sanitarios, sin tener que trasladar al paciente. Es decir, es una herramienta que además tenemos muchos ecógrafos portátiles, que es el mismo médico que ve al paciente, el mismo que realiza la exploración. Aquí os pongo un ejemplo de cómo nosotros protegemos a nuestro ecógrafo. Es un simple guante, como veis aquí, que es un guante que podemos nosotros sellar y proteger la sonda, de manera que tú entras en la habitación del paciente con tu ecógrafo perfectamente protegido. Nos da utilidad, permite que lo haga la misma persona que ya va a entrar porque tiene que entrar en esa habitación y además nos aporta mucha más información en ocasiones que la que nos puede aportar una ecografía de tórax. ¿Por qué? Porque las ecografías de tórax muchas veces las hacemos portátiles y entonces la calidad no es demasiado buena. Aquí las dos primeras radiografías de la izquierda corresponden a un paciente al que se le ha realizado la radiografía posterior anterior de tórax reglada y veis la tercera imagen es el mismo paciente
con un portátil. Veis que es el mismo momento y la calidad es diferente, lo cual nos puede dar lugar a error. Por no hablar de lo que ocurre en la imagen cuarta, que es que muchas veces, por las condiciones del paciente, por cómo se encuentra, los portátiles realmente no son completamente inútiles. Y no solo en el momento de los portátiles, también en el diagnóstico. O sea, la ecografía tiene una sensibilidad muy buena para diagnosticar la neumonía COVID. Aquí os pongo un ejemplo de un paciente de 65 años, EPOC, que vino a urgencias por 3 días de aumento de disnea, fiebre, un contacto no demasiado estrecho con COVID, pero sí que había estado en contacto con COVID, en el que la placa de tórax, como veis, no hay grandes alteraciones y tenía una PCR negativa. Realmente había dudas incluso del diagnóstico de COVID. Y en ese momento se realizó una ecografía torácica en la que, como podéis ver en la imagen, se veían líneas B, que como veremos a posteriori es el hallazgo más característico, en un paciente que no tendría por qué tenerlas. Se le pidió analíticas, se le pidió un dímero que fue alto y con ese motivo ya se realizó un TAC de tórax que confirmó ese infiltrado intersticial que nosotros ya habíamos podido diagnosticar con la ecografía torácica. Y es que la ecografía torácica, si veis aquí, comparado con el gold estándar, que es el TAC de tórax, si veis los diferentes cuadrantes en los que se realiza la ecografía, la correlación que tiene con el TAC es muy buena, por lo cual lo convierte en una técnica de gran utilidad en el seguimiento y en el diagnóstico del paciente COVID. Desde hace algunos meses se ha acuñado un término que no existía. Ecovid o ecocovid, según el sitio donde se hable, se habla de una manera a otra. La mayoría de los asistentes que tenemos ahora mismo se están preguntando, yo quiero realizar una ecografía a un paciente COVID, pero no se parece en nada a cualquier tipo de ecografía que yo haya realizado en toda mi práctica médica, porque esto es algo nuevo de los últimos meses. ¿Cómo se enfrentaría un paciente, cómo realizarían esa ecografía a ese paciente con sospecha o con infección por COVID? Bueno, realmente lo más importante es ser sistemáticos en la exploración del paciente COVID. Se han propuesto diferentes técnicas y lo que es muy útil es dividir el paciente en cuadrantes, el tórax del paciente en cuadrantes. Para ello, como veis en estas imágenes, vamos a trazar líneas imaginarias en el plano anterior a través del esternón y a nivel de la areola y con eso dividimos en 4 cuadrantes, que al mismo tiempo nos sirve para dividir los cuadrantes laterales entre la línea axilar anterior y posterior y en la parte posterior del tórax haremos lo mismo. La línea imaginaria a través de la columna vertebral y un plano horizontal a nivel infraescapular. De esta manera podemos explorar y debemos explorar al paciente en todos estos cuadrantes para hacernos una idea realmente de cómo se encuentra, en qué momento está este paciente concreto. A veces esto puede llevar tiempo, sobre todo al principio. Es verdad que luego vas cogiendo práctica porque realmente ha habido momentos en la pandemia en los que hemos estado muy agobiados con mucha carga de trabajo y realmente hay mucha gente que te dice es que no me puedo estar mucho tiempo haciendo la ecografía, pero realmente llega un momento en el que la sistemática la realizas con más facilidad, siempre tienes que ir de medial a lateral de manera que explores bien todos los cuadrantes. En cuanto a qué sonda utilizaremos, pues la que tengamos. Quiero decir, si tienes un portátil que es una sonda convex, utilizarás la convex, si no la lineal. Lo que sí es importante, si el paciente es muy obeso, saber que la lineal no te va a servir, no va a ser suficiente y vas a necesitar una convex. Pero si no, tendrás que utilizar un poco la que tengas más a mano y realmente puedes ver las alteraciones con cualquiera de ellas. Voy a transmitirte la pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo que te está viendo. He tumbado al paciente, lo he sentado, le he hecho la ecografía. ¿Qué tengo que buscar en la pantalla? ¿Qué veo? Esta enfermedad ha sido nueva desde hace unos cuantos meses. ¿Qué tengo que buscar en una afectación pulmonar por COVID-19? Bueno, la enfermedad es nueva, pero los hallazgos que encontramos no. Los hallazgos de una neumonía COVID son los hallazgos que encontramos en el que ya todos conocemos como síndrome alveolo intersticial. Es decir, desaparecen las líneas A y aparecen unas líneas B que van a ser un poco diferentes, líneas B3, líneas B7. Y otra cosa que es un hallazgo bastante frecuente y muy característico del COVID es el engrosamiento pleural. También podremos encontrar en otras ocasiones, aunque en este caso con menos frecuencia, derrames pleurales y consolidaciones subpleurales. Si quieres os enseño imágenes de todo para hacerlo todo más gráfico. Aquí veis en la imagen de la izquierda las líneas, el deslizamiento pleural y los artefactos, esas líneas A paralelas a la pleura, ¿vale? Que es lo que corresponde a un pulmón normal. ¿Qué es lo primero que ocurre en la neumonía COVID? Esas líneas A desaparecen y se van cambiando por la aparición de las líneas B. Las líneas B son el hallazgo más frecuente de la neumonía COVID, ¿vale? Entonces pueden ser pueden ser líneas B7 que están más separadas entre ellas cuando la afectación es más intersticial o pueden llegar luego a confluir, a acercarse más y formar líneas B3. Aquí veis más ejemplos, os pongo muchos ejemplos de las líneas B porque realmente es el hallazgo más frecuente, como os he comentado, de la neumonía COVID.
Las líneas B, ya os he comentado que se puede dar en otras patologías. Es un signo muy característico del COVID, pero no es específico. Buscando ya con la experiencia que tenemos, pues se están buscando otros hallazgos, como este que sí me gustaría comentarte, porque es muy típico verlo, y es un hallazgo más específico del COVID, que es este que han llamado el signo del haz de luz, que no es otra cosa que zonas con líneas B confluentes que forman un auténtico haz, una auténtica cortina, y que además están al lado de zonas aparentemente más respetadas. Este es un poco más específico, en este caso, de la neumonía COVID. Y después de las líneas B, pues la línea pleural. La línea pleural se engruesa. ¿Ves? Un engrosamiento difuso, es un engrosamiento que a veces llega hasta incluso producir como si se interrumpiera la línea pleural, y esto lo podemos ver también en la neumonía COVID. ¿Qué otras cosas vemos? Las consolidaciones parenquimatosas en pacientes que se sobreinfectan, a veces en pacientes que evolucionan mal terminan desarrollando estos otros hallazgos, y el derrame pleural. Es muy poco frecuente, no es muy habitual verlo en la neumonía COVID, y además cuando lo vemos la cuantía del derrame no suele ser demasiado grande. Me estás hablando de hallazgos ecográficos de un paciente que te ha ingresado o que has visto una consulta con afectación por COVID-19. Vale. Ese paciente, si yo lo tengo ingresado y voy a hacer un seguimiento, como dices, que el mismo médico que entra a la habitación puede hacer la ecografía, o bien en consulta, si me cito al paciente, si no tiene criterio de ingreso, me lo cito a las semanas. Esa ecografía que le he hecho al principio, ¿me valdría también para ver el seguimiento, la evolución que va teniendo hacia la curación o hacia el empeoramiento de esa afectación pulmonar? Sí, la ecografía en el COVID es dinámica, es decir, no encontramos los mismos hallazgos al principio de la enfermedad que en las etapas posteriores y en la resolución. De forma muy precoz, en la pandemia, pues un par de meses después, se publicó esta tabla que a todos nos ha sido de gran utilidad, en la que nos hablan de los hallazgos de la neumonía COVID y en qué momento podemos encontrar con mayor frecuencia cada uno de ellos. Y yo creo que sí que es útil porque podemos hacernos una idea un poco de cómo está evolucionando nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, en la etapa más precoz, lo primero que desaparece, como os he dicho, lo primero que desaparece son las líneas A, y empezamos a encontrar estas líneas B3 más separadas, que podemos ver a veces asociadas a un engrosamiento pleural, pero en este caso suele ser simplemente líneas B, que ya os digo que están más separadas, líneas B7 separadas entre ellas. Si la enfermedad evoluciona, si la enfermedad progresa, ya estamos en la etapa progresiva. Aquí ya vemos la pleura que se engruesa mucho más, como os digo, que a veces incluso parece que se entrecorta, y las líneas B ya son más numerosas. Como veis, ya forman esas cortinas, esas líneas B más juntas, que indican que la enfermedad está avanzando. En ocasiones, pues el paciente evoluciona mal y llegamos a la etapa máxima, que es esta, que es todo líneas B. Donde pongas el ecógrafo, lo que ves son líneas B, esas consolidaciones que a veces aparecen, consolidaciones subpleurales o incluso ya mucho más extensas, que indican la gravedad de este paciente en concreto. Y cuando todo va bien y el paciente evoluciona favorablemente, pues empieza la etapa de absorción, y todo lo que ha ido apareciendo en el mismo orden a la inversa va desapareciendo. Se van distanciando esas líneas B, la pleura termina de afilarse nuevamente, quitar ese engrosamiento, y por último, pues ya cuando el paciente evoluciona favorablemente volvemos a ver las líneas A. La verdad es que con lo que nos cuenta, la utilidad de la ecografía en la COVID-19 está, yo creo que más que demostrada. Si yo fuera un jefe de servicio, fuera un gestor, a cualquier médico que se enfrentase a un paciente COVID no dudaría en que adquiriese una ecografía, dado que el coste es bastante escaso comparado con el beneficio que tiene y todo lo que nos ha dicho, que mejora con respecto a otras técnicas diagnósticas, tanto en la posibilidad de contagio como en la agilidad que nos da. Pero nos has hablado de que nos vale para diagnosticar la infección. Nos has hablado de que vale para ver la evolución. Conforme avanza la enfermedad y conforme avanzan los conocimientos, se han ido sacando estudios de diversos datos analíticos que lo que hacen es predecir el pronóstico de la infección, si el paciente va a ir bien o va a ir mal. ¿La ecografía también valdría para predecir ese pronóstico, sola o acompañada de otro tipo de datos? Pues parece ser que sí, parece ser que también, algo que al principio no nos planteábamos, porque bueno, bastante teníamos con lo que había, pero sí que van saliendo más estudios, como tú bien dices, han salido ya diferentes estudios en los que hablan de esta utilidad, posible utilidad pronóstica de la ecografía en la neumonía COVID. Y os pongo aquí un ejemplo, uno de varios que han salido, esto me pareció interesante, es un estudio que incluye 120 pacientes a los que se realizaba la ecografía en el momento del ingreso y luego cuando tenían un deterioro. Y en función de los hallazgos que encontraban, les
ponían un score, una puntuación. Los de las líneas A, los que tenían mucha línea A, ese score era más bajo, y según aparecían líneas B o incluso las consolidaciones, se iba elevando. Y demostraron y vieron ellos que sí que aquellos pacientes que ese score estaba por encima de 18, es decir, había muchos hallazgos patológicos, líneas B en muchos cuadrantes, esos pacientes se correlacionaban perfectamente con un aumento en los parámetros inflamatorios, un aumento del dímero D, un aumento de la interleuquina, un descenso en los linfocitos. Eran pacientes de mayor edad y además también tenían una influencia en la mortalidad. Aquellos con scores más altos eran pacientes con una mayor mortalidad que otros con los que tenían más bajos, lo cual sí que puede ser otra herramienta más en el pronóstico de nuestros pacientes. Bueno, yo creo que nos ha dado el impulso definitivo para quien no tenga un ecógrafo, es el momento de adquirirlo. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, Cristina, después de tu espectacular presentación sobre la ecografía en la infección por la COVID-19, yo sigo con mi empeño en que la finalidad total de este curso es que sea un curso muy práctico y que la gente que lo esté viendo ahora mismo, cuando termine y entre mañana a trabajar o el día que le toque, empiece a usar la ecografía con todo lo que nos has explicado con estos pacientes. Entonces, ¿recuerdas algún caso que hayas tenido últimamente en la que nos demuestres la utilidad de la ecografía en el seguimiento de ese paciente ingresado por neumonía por COVID-19 y que te haya hecho cambiar tu manera de actuar gracias a entrar a la habitación del paciente y hayas hecho una ecografía que te haya saltado una señal de alarma? Pues efectivamente, Javier, os quiero poner un caso para terminar de animaros a utilizar la ecografía, en este caso para el seguimiento de un paciente ingresado por una neumonía COVID. Se trataba de un paciente de 72 años, conocido en la consulta de neumología porque estaba diagnosticado de bronquiectasias con limitación crónica del flujo aéreo, estable clínicamente, sin necesitar ingresos frecuentes por agudizaciones y que, sin embargo, pues ingresó por fiebre, por una neumonía COVID. El día del ingreso, esta fue su radiografía y esta es la ecografía que realizamos, que si veis la figura de arriba, el vídeo de arriba es en los lóbulos superiores, en los que había ya alguna línea B y también en los lóbulos inferiores. Es decir, la imagen ecográfica era compatible con esa neumonía COVID. Entonces, el paciente ingresó, se le puso oxígeno, no necesitaba demasiado, 1,5 litros para mantener saturaciones en torno al 96% y el paciente ingresó para tratamiento y para seguimiento de la neumonía. En el pase que se hizo de ese paciente, un par de días después, el paciente no comentaba nada especial, quizá un poquito más el flujo de oxígeno, había habido que subirlo a 2 litros, él estaba un poco más cansado, que podía atribuir pues bueno, al estar ingresado. Y sin embargo, al hacer la ecografía torácica sí que nos encontramos un claro empeoramiento de las imágenes. Como veis aquí, las líneas B ya se convirtieron en B7, fijaros cómo confluían, cómo veían ese engrosamiento pleural que no existía en la ecografía de 2 días antes. Ante este empeoramiento, pues lógicamente pedimos analítica, le pedimos el evoldímero, los reactantes de fase aguda estaban todos peor y el TAC de tórax claramente confirmó también ese empeoramiento. De esta manera, esta es la placa de tórax correspondiente a ese momento, también veis que empeoró y de esta manera pudimos de forma precoz cambiar el tratamiento, le pusimos tocilizumab, aumentamos corticoides y actuamos de forma precoz gracias a un poco la atención que nos supuso la ecografía torácica. Con este tratamiento el paciente evolucionó favorablemente. Aquí veis la placa de tórax de control, veis el TAC, que ese guillotinio infiltrado, por supuesto persistió un poco más de tiempo, pero veis clara mejoría respecto al previo. Igualmente también veis en los vídeos como la ecografía torácica también estaba ya en fase de absorción, con mejoría de todos los hallazgos que habíamos encontrado. Muchísimas gracias. Bueno, espero que os haya gustado y